Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Somos un grupo de mujeres de Templo Nacimiento y tenemos algo que decir. Me llamo Javiera. Mi nombre es Inga. Yo soy Cintia. Y estamos súper contentas de estar hoy de nuevo conectadas, grabando un episodio. Queremos mandarle un saludo a Pauli, que hoy no está con nosotras, pero está su presencia y su alma. Y escuchamos aquí también una vocecita de bebé. Sí. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema súper especial que creemos que es importante porque al menos yo que trabajo en un colegio lo escucho todos los días, muchas veces al día, y específicamente desde la pandemia ha cobrado especial relevancia. Así que hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Sí. Y para eso, Inga, ¿a quién tenemos? Tenemos una invitada muy especial de Temuco. Por favor, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Hola chicas, qué alegría, gracias por invitarme. Yo soy Javiera también, Javiera Ramos. Soy acá, como dicen bien ustedes, de Temuco. Tengo 37 años, madre de 3 hijas. Soy psicóloga también, como me mencionaban, y feliz de poder compartir con ustedes este día. ¿Qué más les puedo contar? Tengo 12 años de matrimonio, soy oriunda de Antofagasta, pero me vine aquí a las tierras del sur. Y como profesión, aparte de ser cristiana, también aparte de ser psicóloga, soy cristiana, así que estamos mi familia y yo estamos muy contentos de que me hayan invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué lindo es tener con nosotros a Javiera, como ella bien está contando, es psicóloga, pero es más lindo aún porque es cristiana. Sí. Sí, entonces yo creo que es tiene como un punto extra poder tener a una invitada que va a poder hablarnos desde su conocimiento que adquirió en la universidad y también como cristiana. Va a poder hablarnos con, ¿cómo se dice cuando habla? Con propiedad, ¿no? Con propiedad bíblica, digámosle. Sí. Bienvenida, Javiera, muy contentas, y los que están ahí al otro lado le pedimos disculpas porque de repente enfocamos nuestra mirada aquí abajito, es porque a Javiera la tenemos desde Temuco aquí en la pantalla. Sí. Quisiera hacerte una pregunta antes de... No tiene nada que ver con el tema específico de la ansiedad, pero hay una especialista en consejería bíblica, que sigo, y ella es también psicóloga de profesión, y ella señala que si bien es muy importante para ella haber estudiado esta carrera y ella cree que cristianos la deben estudiar, sí es conveniente para cristianos, por ejemplo, acudir a psicólogos en caso de que quieran hacerlo con esas mismas convicciones, porque hay diferencias notables entre la psicología no bíblica, por así decirlo, y la bíblica. ¿Tú qué opinas de eso? Porque siempre he tenido esa duda. No, yo encuentro que es toda la razón, porque la verdad es que dentro de la psicología hay una rama de especializaciones y también que van alejados de lo que Dios tiene como propósito para nosotros, sus hijos. Entonces yo igual tomé mi lado cristiano y también me hice un máster en consejería cristiana, porque como psicólogos tenemos que marcar esa diferencia de mostrar a Dios quizás en un principio no tan explícito con los pacientes, pero sí de una manera de marcar la diferencia de que es un cristiano, o sea, de un psicólogo cristiano a un no cristiano, porque dentro de la psicología hay líneas que son súper etéreas, poder decirlo así, que van súper alejados de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que sí, es necesario marcar esa diferencia. Sí, me encanta. Y entonces vamos a empezar ahora con las preguntas para hacerlo, ¿no? Porque tenemos varias. Nos gustaría primero definir un poquitito qué es la ansiedad, porque creo que nosotras tenemos una idea de qué es, de cómo se experimenta. Eso sí tenemos idea. Claro, la experiencia de lo que pensamos que es la ansiedad. Sí, pero entendemos que también hay diferencia entre lo que se concibe como ansiedad, trastorno de ansiedad. Entonces, para empezar, ¿qué es la ansiedad en sí? Buena pregunta. Mira, la ansiedad, yo lo pensé bastante en cómo definirlo, y dándole un sentido más cristiano es literalmente la ausencia de paz.
Las personas ansiosas tienen como un estado constante de preocupación por una situación, lo cual pasa a formar la mayor parte de su tiempo. O sea, me refiero a que las personas ansiosas están constantemente pensando en ese problema y eso las inhabilita para estar íntegras. Íntegras me refiero, por ejemplo, en una mesa de 4 patas, una o dos patas cortas o patas sueltas, y eso hace que todo el resto del cuerpo no esté bien. Y realmente es una forma de incertidumbre, es un temor por el futuro, a diferencia de la depresión, que es tristeza por el pasado. La ansiedad es una incertidumbre, un miedo por lo que se viene a futuro. Eso es la ansiedad. Ok. Sí, en ese aspecto que ausencia de paz, sí, la ansiedad es ausencia de la paz. O sea, yo la había visto como algo que yo sentía y que me tenía como preocupada todo el tiempo, pero en realidad es porque pierdes esa paz. Claro. Y eso, y la siguiente pregunta es, ¿cómo sé cuando estoy experimentando? Porque podemos hacer diferencia en una ansiedad que es algo que se tiene, por ejemplo, por algo pequeño, pero cuando va pasando el tiempo se transforma en algo patológico. Creo que he escuchado que está el trastorno de ansiedad, que ya es algo más patológico, y me parece que crisis, ¿o no? Crisis. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos entender cuando estamos experimentando algo así? Sí, mira, yo creo que todas las personas, siendo cristianas o no cristianas, hemos tenido ciertos episodios de ansiedad. El tema es ir evaluando la gravedad y la intensidad de tiempo que pasa este tipo de ansiedad. O sea, cuando, por ejemplo, por medio de una situación difícil que todos pasamos, no sé, por ejemplo, un trabajo intenso de mucha sobrecarga, empiezo a sentir síntomas de falta de paz, nerviosismo, pensamiento constante en el problema por un periodo prolongado de tiempo. Eso ya es la ansiedad en sí. Pero igual hay una diferencia que vamos a ir viendo. Yo no sé si extenderme mucho, pero igual hay un nivel que sobrepasa lo normal, que ya pasa a ser un trastorno de ansiedad. Y va de la mano con todo esto que tú mencionaste bien acerca de las crisis de ansiedad, o bien conocidas, bien común como las crisis de pánico, crisis de angustia. Eso ya se escapa del nivel de normalidad, porque todos como personas estamos compuestos de cuerpo, ¿cierto? De alma y del espíritu. Y el alma tiene relación con todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras convicciones y también nuestras emociones. Y es ahí cuando el alma a veces se enferma un poco o un poco se complica por estas situaciones de ansiedad, y eso hace que perdamos un poco esa paz y esa tranquilidad hacia el problema que estamos viviendo. Pero es bueno saber, hacerles ver que es normal ciertos niveles de ansiedad en las personas, porque todos lo tenemos, pero cuando llega el punto ya que no puedes dormir, como el insomnio, cuando ya empiezan a haber síntomas fisiológicos en el cuerpo, ya pasa a otro tipo de nivel de ansiedad. Sí. Me gustó lo que comenzó diciendo Javiera, que dice que los cristianos también pasan por episodios de ansiedad, porque solemos escuchar a algunos hermanos o hermanas, mayormente ya adultas, que me tocó escuchar, que dicen que esta semana me sentí de esta manera, y le dije al Señor, pero ¿por qué tengo que sentir esto? ¿Por qué, si yo soy tu hija, Señor? Yo no tengo que sentirme ansiosa, angustiada, depresiva. Y podemos entender que en los cristianos también podemos sentir eso, porque lo sintió también David, lo sintió Elías y muchos otros en la Biblia que pasaron tiempos de pena, de angustia. Y lo que quería llegar era que en la predicación de esta mañana nos decían que Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones, y como Él nos creó a su imagen y semejanza como hijos suyos, también nosotros tenemos esos sentimientos y emociones, y como nos dice Javiera, es normal que los sintamos. Claro. Lo que no tenemos que llevar es a que eso nos domine a nosotros. Que nos controle, sino que nosotros tomar control sobre esos momentos de ansiedad.
La siguiente pregunta. Sí. Antes de decir la siguiente con respecto a lo que decía Cintia y comentabas tú, recordaba también un libro que estoy leyendo que se llama No desperdicies tus emociones, es de Alejandra Sura y de verdad que me ha encantado. Lo recomiendo para que lo compren. El tema es que ella dice algo así, dice que en realidad las emociones son un regalo de Dios. Es el ser humano que al tener esta naturaleza caída lleva todo a un extremo que es negativo. O sea, somos emocionales y eso nos permite en muchas maneras conectar con Dios. O sea, por ejemplo, ¿quién no se va a sentir agradecido de experimentar alegría? Por ejemplo, cuando la Febe dice mamá, no sé, cualquier cosita, experimenta esa alegría y eso está bien. Pero claro, como lo decías tú, hay niveles que ya no son los normales. Y ahí quisiéramos ahondar un poquitito porque queremos entender bien cuáles son las causas que llegan a transformar esta ansiedad, esta emoción que responde a un estímulo real en un trastorno. Algo que ya produce eso que decías tú, esas reacciones en el cuerpo, que se ve de forma diferente. ¿Cómo establecemos el límite y cómo llega a eso en realidad? No, es súper evidente cuando ya pasa a ser un trastorno, porque aparte de la ausencia de paz, de los pensamientos recurrentes acerca del problema que te genera la ansiedad, también empiezan a haber problemas más bien físicos, como la taquicardia, como la falta de sueño, que es el insomnio, y también se asocia a lo que habíamos hablado al principio, que es de la crisis de pánico, que es como yo creo que el nivel máximo de ansiedad que una persona puede poseer. Y eso ya trae consigo sentimientos también que yo creo que van desde el corazón físico, de las taquicardias me refiero, a la mente, de sentimientos que tras esas taquicardias yo me puedo morir, que hay algo que está pasando en mi cuerpo que no está bien, que es ya una presión en el cuerpo física, también mental, como decíamos recién, que nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y esto ya invade todas las áreas, o sea, a nivel del cuerpo, a nivel espiritual y a nivel ya del alma, porque ya sabes que algo está pasando, algo está mal con tu cuerpo, y ese trastorno de ansiedad es eso, de que ya la crisis de pánico lo denota ya como el nivel más alto de ansiedad. Wow. Sí. Yo quería preguntar algo respecto a esa parte de niveles. El estrés, ¿a dónde lo pudiéramos catalogar? Si es parte ya de un trastorno o es como la hermana de la ansiedad, van de la mano. Como que yo lo quería ubicar, no sé, en alguna parte, el estrés. El estrés, yo creo que todas las personas tenemos cierto nivel de estrés y yo creo que tenemos que evaluar el nivel de estrés porque en cierta forma el estrés nos mueve a todos a hacer determinadas cosas. El tema es cuando el estrés pasa a ser algo negativo, porque si lo vemos como algo que nos lleva a mover, a motivarnos por algo, es algo positivo que lo podemos catalogar dentro de un estrés saludable. Pero cuando ya pasa a un nivel donde empiezan a haber otros síntomas como asociados con la ansiedad, vamos a decir que el estrés se asocia bastante con la ansiedad, porque es un temor a lo que va a pasar, un temor, y eso ya no es normal. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué será estrés? ¿Será diferente? No, es súper relacionado con la ansiedad, porque tiene que ver con inestabilidad, falta de paz, falta de tranquilidad, y eso ya no es normal y va dentro de lo que es la ansiedad en sí. Va dentro. Sí, lo podemos entender. Ahí también creo que, bueno, hay hartas cosas que se podrían decir, pero en un artículo que estaba leyendo decía que las mujeres, el que te mostré delante, la estadística, que según la OMS es en realidad un artículo que se llama trastornos, como hacen una revisión bibliográfica, ¿cómo se llamaba? Generalidades sobre el trastorno de ansiedad. Y ahí presentan varias cifras en una revisión bibliográfica y presentan la cifra de la OMS que era... Son más comunes en las mujeres, 7.7% que en los hombres, que se da el 3.6%, según datos relevados de la Organización Mundial de la Salud. O sea que se da más en las mujeres. Sí, es que cuando dices que tienen mucha relación el estrés con la ansiedad, pienso en eso, porque
generalmente escucho más a mujeres decir que están Estoy estresadas estresada. que a hombres decir que están estresados. Entonces, en realidad Como que cualquier los hombres hombre, claro. andan más relajados. No, tampoco. Es que puede ser Tienen otro tipo de preocupaciones que a nosotras las mujeres, como somos más emocionales o sentimentales, nos afectan más. Yo creo que eso es lo que pasa, que los hombres ven el lado más lógico de la situación. Yo estaba viendo esta semana pasaron unas cosas muy trágicas. Y yo quería verlo en el aspecto emocional, que el dolor, la tristeza, pero él, aparte de ver el aspecto emocional, veía el aspecto así como más racional. Entonces como que ellos, no sé si la mayoría de los hombres, pero en realidad como que ellos, en realidad lo que hacen ver es las cosas como más de forma racional, cosa de que se puede hacer algo con esto. Como más... buscando la solución más prontamente. Sí, es como, no sé si buscar la solución, pero como que lo ven en el lado, por ejemplo, esto tienes que verlo porque el Señor, uno podría decir, una tragedia, pero él rápidamente me saca versículos así de la palabra y me dice, es que en el mundo vas a tener aflicción y vamos a tener que saber cómo salir de esto. Entonces, en ese aspecto, el hombre no es más tan emocional como la mujer. Además, tenemos que recordar que las mujeres, si bien tenemos la misma cantidad tenemos las mismas hormonas que los hombres, las mujeres tenemos en mayor cantidad algunas hormonas. Yo le explicaba a Jan es un niño aquí que toca el teclado, que la progesterona, cuando nosotras vamos a tener un bebé, aumenta porque está haciendo propicio ese lugar. Entonces, cada cosa que afecta a nuestro cuerpo como mujer nos afecta lamentablemente un poco más por las hormonas, el cambio hormonal. Y con respecto a lo que decía Javiera Ramos, nuestra psicóloga, que el estrés va muy de la mano con la ansiedad. Aquí, a mí me enseñaron en biología que el estrés es algo que voy a leer aquí, que son ¿qué provoca el estrés? Conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como una respuesta física ante determinados estímulos repetidos. ¿Y qué es una respuesta física? El estrés. Pero ¿cómo puedo tener estrés? Ay, es que me contracturé. Ay, es que me empezó a doler la espalda. Me dio vértigo. Me empezó a doler la cabeza. Una respuesta física, ¿ante qué estímulo? Puede ser, por ejemplo, el frío, puede ser el miedo, la alegría, e incluso hasta la alegría provoca estrés. Y como dijo Javi, que eso se puede volver patológico. ¿Y cuándo se vuelve patológico? Cuando al final el estrés provoca un cansancio mental constante. Entonces ahí ya el estrés nos está dominando a nosotros y no nosotros al estrés. Y Javiera Ramos, Vamos a estar claros. según tu opinión, tu experiencia, porque como ella contaba, está participando y activamente en una iglesia. ¿Cómo opina usted que podemos nosotros ayudar a las personas que están sufriendo ansiedad dentro de la iglesia? Estamos en tiempos súper complicados en el mundo, ¿cierto? En tiempos donde el corazón de muchos se está enfriando. Entonces nosotros como cristianos tenemos que marcar esa diferencia que es con todo lo opuesto, que es acerca de la frialdad, y va de la mano perfectamente con la palabra que es el amor. Y en base a eso es lo que yo medito, que es que como hay tanta falta de amor, tanto enfriamiento, tanta individualidad del mundo, nuestro trabajo y nuestro rol, nuestro estandarte tiene que ser el amor, ¿cierto? Que es Jesús mismo, ¿cierto? Al fin y al cabo, Jesús, Dios es amor, y el trabajo como iglesia es reflejar el amor en la práctica, no solamente en decirte, oye, yo estoy orando por ti, estoy pendiente de tu situación, sino que a llevarlo más a otro nivel, como a un nivel donde sea más práctico de mostrar el amor. Estas personas necesitan ser acompañadas, necesitan que nosotros demos nuestro tiempo para entregar ese amor, para escuchar primero que todo, para escuchar. Y eso es súper difícil porque a veces nosotros nos congregamos, vamos el domingo a la iglesia, recibimos lo que el Señor tiene para nosotros y listo, y nos vamos felices, pero
es bueno darse el tiempo aparte de venir, quizás llegar un poquito antes, darte el tiempo de conversar con tu hermano, oye, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo está tu semana? Y ahí se dan esos espacios para, aparte de mi tiempo, para poder preocuparme por el otro. Y yo creo que eso es como el foco principal, en darnos el tiempo, porque ellos necesitan desahogarse, necesitan botar un poco esto y luego enfocarnos a fortalecerlos por medio de Dios mismo en su vida, por medio de la palabra de Dios que nos enseña todo lo que nosotros podemos necesitar. Eso lo sabemos, ¿cierto? claro. Pero pasa y todos pasamos por cosas que de repente no es que nos olvidemos que Dios es bueno, sino que son situaciones que pasan en la vida que el temor que trae la ansiedad consigo también nos aleja de Dios, y es el mismo enemigo que busca por ahí meter su cola en sacar esa seguridad que nos da Dios mismo a través de su palabra, de la oración, del tiempo. Entonces, como iglesia tenemos harto trabajo que hacer, tenemos que marcar esa diferencia del mundo, porque es más que todo reflejar lo que Jesús haría en el caso de estar presente en el mundo. Entonces, el darnos el tiempo, el escuchar, el acompañar y después el intervenir mostrando a Jesús es la forma que nosotros como iglesia podemos ayudar a las personas. Yo tengo Sí. una pregunta. Es que recuerdo que fuimos a una conferencia, y había una hermana sufriendo ataque de pánico. Tú habías ya mencionado algo sobre el ataque de pánico, y me imagino que está relacionado también con la ansiedad. En ese aspecto, ¿nos podrías comentar algo sobre el ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico es un evento que no es constante, pero para la persona es eterno, ¿ya? Es un momento crítico en donde viene es como un desenlace de un producto de pensamientos recurrentes durante un tiempo, de situaciones que ya el nivel de estrés ya superó, que no es algo positivo, sino que se transformó en algo negativo. Y es como el clímax de una película, ¿me entiendes? Es como cuando ya estábamos metidos en viendo una película, y ya cuando llega el momento ya donde se destapa la olla, es la crisis de pánico. Es el momento en donde la persona pierde ese control sobre su cuerpo, en donde la persona realmente tiene síntomas físicos de taquicardia, síntomas de pensamientos de muerte, porque por lo físico me refiero, lo que está sintiendo. Y eso es la crisis de pánico, un momento de angustia tremenda que viene sobre la mente, sobre el cuerpo y por supuesto sobre toda la área a nivel espiritual, porque también hay deseos de muerte. Claro. Entonces ya no es algo que se pueda controlar, así como yo te diría ya tranquilito, ya va a pasar. No, es algo que hay que intervenir, hay que saber actuar en el momento preciso para que la persona reciba esa paz que en ese momento no tiene. Entonces ya la crisis de pánico es algo ya muy, muy fuerte para las personas que lo han vivido, súper difícil. Realmente ellos sienten que se van a morir, sienten que ya hay un descontrol total. Entonces es súper complicada la crisis de pánico. Sí, y en ese aspecto, bueno, lo que hizo una niña fue como para poder ayudar en ese momento, porque es como, a veces como que asimilo una crisis de pánico con un ataque al corazón, o sea, hay que hacer algo en ese momento. O sea, no que fuera como un ataque al corazón, sino que la urgencia en ese momento porque la persona está sufriendo. Y una niña llegó y abrazó a esta niña, pero lo hizo como con un abrazo así como envolvente, con presión. Y le decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces eso la calmó. Y tú como psicóloga, ¿podrías dar como algunos tips de que si dentro de nuestra iglesia está pasando alguien que está sufriendo, pasando por un ataque de pánico, alguna crisis de angustia, cómo poder afrontar eso? ¿Qué podríamos hacer? Sí, es súper importante, es como cuando nosotros castigamos a los hijos, ¿cierto? Que de repente tenemos que darle un tiempo fuera, como sacarlo de contexto. Aquí pasa algo similar, hay que quizás buscar un espacio diferente al que está la persona, sacarla del lugar donde está,
darle primero que todo contención, eso es súper importante y bueno lo que hicieron, y que pueda respirar lento, ir controlando su respiración. Como ya hay taquicardia, la respiración es fundamental en esos casos, y yo creo que la contención, el respirar para compensar un poco la parte física, y la contención emocional por segunda parte. Eso es lo que podríamos decir, así como lo primero que hay que hacer con una persona con crisis de pánico. Sí. Muchas gracias. Javi, antes de ir por una pregunta más, que en realidad como que queremos cerrar un poco con esta pregunta que tiene que ver con cómo puede hacer una persona para vencer en esa área. En realidad queremos escuchar también tu perspectiva, porque yo trabajo en un liceo y se lo comentaba el otro día a una persona que justo me comentaba que le habían diagnosticado trastorno de ansiedad generalizado. Y yo le decía que si hay algo que he visto frecuente en el lugar donde trabajo es que una vez que a los chicos se les encasilla con este trastorno, ya no pueden salir de ahí. Es como, estoy tomando una evaluación y ellos me dicen todo el tiempo, es que están teniendo una crisis de pánico, o no puedo hacer tal cosa porque tengo trastorno de ansiedad. Es generalizado, o sea, todo el tiempo lo repiten. Es como que su condición se vuelve parte de ellos y ahora lo utilizan como excusa muchas veces para todo. Y leyendo solamente sobre la ansiedad, sino sobre el trastorno de ansiedad, me di cuenta de que la mayoría de los psiquiatras no cristianos incluso coinciden en el hecho de que lo que se debe lograr es llevar a la persona a una salud mental adecuada nuevamente. O sea, a mí me impresionó porque yo dije, bueno, básicamente lo que te están enseñando es que no se puede salir de ahí, de ese trastorno de ansiedad. Pero cuando me encontré con la mayoría de los estudios me di cuenta de que en realidad se coincide más en que el paciente debe volver a... O puede. Claro, que puede más que debe, claro, sí, porque debe suena como un poco mal, pero que puede volver a un estado inicial, un estado de salud mental adecuado, integral. Entonces, quisiéramos saber, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Es algo con lo que se debe vivir? ¿O es algo que salirse de eso? podemos salir y como hijos de Dios debiésemos aspirar a salir de esa área? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se puede vencer? Sí, es súper buena la pregunta, porque es algo bien complicado cuando ya pasa a ser un trastorno de ansiedad generalizado, porque ya es parte de la vida de la persona. Entonces, el tratamiento que según lo que yo puedo, de acuerdo a mi punto de vista, más adecuado es como un tratamiento cognitivo-conductual, que se llama, que es basado un poco en el cambio del paradigma de los patrones de pensamiento de esas personas, porque ya viven con un ejemplo de pensar de una forma y buscan esa solución dentro de esos mismos tipos de pensamiento. El trabajo aquí es como quebrar esa estructura de pensamiento a través de trabajo cognitivo-conductual, para poder buscar un nuevo pensamiento, una nueva solución, y eso va a traer una conducta diferente. O sea, yo he visto ramas de la psicología que van, por ejemplo, el psicoanálisis, que es súper conocido, la parte sistémica, que es trabajo a nivel familiar, y la parte cognitivo-conductual. Bueno, hay otras también que son como de otras áreas más transpersonal, que es lo que le decía, que es más etéreo, pero en este tipo de personas el trabajo es netamente cognitivo-conductual, de cambiar esos patrones, cambiar esa estructura, buscar una solución diferente, y también relacionado totalmente con el apoyo a las redes, que tiene que ver con el área sistémica, porque igual es un trabajo, o sea, es un problema que afecta a todo el nivel familiar. Entonces necesitamos tener redes de apoyo con estas personas a nivel familiar, y el cambio y quebrar un poco esas estructuras para poder un poco trabajar en eso. Y bueno, es un trabajo arduo, es un trabajo que no es como de un par de sesiones, pero se puede. Todo tiene que ver con la voluntad también del paciente, tiene que ver con el apoyo que tiene en su exterior, porque igual son varios factores que van involucrados. Entonces, si bien es difícil, pero se puede lograr, pero con un trabajo comprometido de todas las partes, ¿me entiendes? Sí. ¿Se acuerdan en el episodio de Raíces de Amargura? Estábamos hablando ahí de las cosas que se pueden enraizar. Yo creo que esto tiene harto cuando haces tuyo algo que no era tuyo, pero dices, esto es que yo soy así. Y me acordé de tu ejemplo. Y de tu ejemplo.
En ese momento yo les había comentado que cuando estaba en mi periodo de adolescencia, yo me trataba mal a mí misma, ¿ya? Y decía, ¿por qué eres así? Claro, me sentía como, imagínense, 13 años. Eres una fracasada, no logras nada, y todas las palabras habidas y por haber, que pudo haber generado en mí un trastorno de ansiedad generalizado. Pero llegó un día en que una palabra de un hermano, no recuerdo, pastor, pero me llegó tan profundo y era como que Dios me decía, por favor, cambia tu enfoque de la vida. Tú no eres esto, tú eres hija de Dios. Cambia tu enfoque porque en realidad estás haciendo tuyo algo que no es tuyo. O sea, tú no eres una persona frustrada. O tal vez estás pasando por un periodo de frustración, que es distinto a hacer algo. Entonces, lo que dice aquí nuestra querida psicóloga, la persona tiene que tener esa voluntad de querer cambiar esa área en su vida o no usarlo como excusa para dejar de hacer otras. Sí. ¿Agregar algo? Sí, yo quería agregar que me va a corregir Javiera si es que estoy diciendo mal, que la ansiedad te pone pensamientos, una persona ansiosa trae a su mente pensamientos negativos. Eres débil, eres un fracasado, eres inútil. ¿Y qué nosotros como hermanos y hermanas de la iglesia podemos hacer cuando alguien está pasando por un periodo de ansiedad? Es decirle, ¿sabes que lo que estás pensando ahora mismo no eres eso? Y tenemos que escucharle. Estaba leyendo que es importante escucharle a esa persona porque le produce que realmente nos importa y que estamos para escucharle y validar lo que está sintiendo. Validar y entender el momento que está pasando, que es un momento de mucha ansiedad, de estrés, un poco depresivo, y no tomarle, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti, porque esa persona necesita más que una oración en ese momento. La fe es por obras, así es la palabra. Y la fe sin obras es muerta. Sí. Me fui un poquito de... Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo por fe, estamos orando, pero tiene que ir acompañada de obras. Sí, claro. Y mi obra es abrazarle, escucharle y darle palabras de ánimo. Me acordé de una predicación que estuve escuchando a Dante Hebel, que una señora de 50 años, cuando tuvo 9 años, se llevó tan mal con su maestra de la escuela y le mandó pasar enfrente y decirle a cada uno de sus compañeritos que escribiera en el pizarrón adjetivos descalificativos sobre ella para ver si ella cambiaba su actitud. Y entonces los 25 compañeritos pasaron uno a uno a poner adjetivos descalificativos. Eres fea, tienes los dientes chuecos, eres egoísta, eres mala. Hasta inventaron cosas que ella no era para completar las 25 cosas porque la profe le dijo que no tenía que repetir ninguna. Y conste que la profesora sabía lo que estaba haciendo en la vida de esa niña. Y han transcurrido casi 40 años y esa persona se convirtió en todo lo que le dijeron sus compañeros. Estaba con una terapia, porque la vida es real. Estaba con una terapia para ver si podía salir de ese mundo y le estaba costando tanto a esta psicóloga sacarle porque ella se creyó todas esas palabras. Y que nosotros, el poder que tienen nuestras palabras, ¿qué podemos hacer con una persona que llega con ansiedad a la iglesia? Sabes que tú vales. Tú vales mucho para Dios, vales mucho para mí, vales mucho para la iglesia. Este momento va a pasar. Sí. Es un momento, un momento corto y Dios está contigo. Tus pensamientos te van a tirar cosas negativas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que alentarle. Tú puedes. Has podido antes, podrás ahora, podrás después. Palabras de ánimo. Porque eso es lo que nosotros queremos escuchar en la iglesia, porque personalmente he pasado momentos de ansiedad en que yo me sentía, no sé hacer nada. Pero ¿sabes qué? Una gran mentira que el diablo pone en nuestra mente. Algo sabemos hacer. Sí.
para algo valen nuestras manos, sabemos hablar. Y sabes que tengo una vecina que está viviendo depresión, ella ya es una persona adulta, adulta mayor, casi anciana podríamos decir, y ella se presenta diciendo que ella sufre de depresión, esa es la palabra, que ella sufre de depresión, esa es su carta de presentación. Y tuvo un accidente justo cuando nació Febe, en julio de 2021, y ahora está postrada en cama. Sabe que ella solamente camina en sus terapias, porque puede caminar. Pero en los días que no va a su kine, ella queda acostada por más que la kine le diga, tienes que hacer ejercicio todos los días, tú puedes caminar. Y de repente yo la saludo por la ventana y ella me dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Por qué no me vienen a ver más? Y me di cuenta que personas como ellas necesitan que estén con ella. Así es que al pasar 2 días fuimos con Febe a verla y me impactó tanto la capacidad que tiene una criatura de levantar el ánimo al otro. Si una persona chica puede hacerlo, ¿cuántos más nosotros los grandes que somos ya conscientes, inteligentes? Sí. ¿Qué hizo Febe? Se subió con ella a la cama, tomó una peineta y la comenzó a peinar. Y la señora se comenzó a emocionar porque sintió como que la están sacando de un estado que ella no puede, que está no postrada, y alguien viene a animarle. Y ese es nuestro trabajo como hijos e hijas de Dios, en animarles en tiempo de ansiedad a la persona para que no se convierta en un trastorno, porque no queremos que vaya a un trastorno, sino que sean episodios. Eso solo quería aportar. Sí, estamos muy agradecidas contigo, Javi, y de verdad creemos que esto va a bendecir a las personas que en este momento se encuentran enfrentando, y creo que es difícil hablar de esto cuando uno lo está experimentando. Para ahora nosotros podemos hablarlo y conversar contigo, pero generalmente la gente que lo atraviesa no tiende a hablarlo, y a veces menos en espacios como la iglesia, porque todavía tenemos esta cultura de que uno como cristiano siempre tiene que estar bien. Yo me acordaba el otro día de un corito que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Sí. Y yo decía, uy, que en realidad, claro, uno lo cantaba, pero es terrible, sí, todos nos sentimos tristes a veces. Sí, es verdad. Entonces, igual lindo el corito, sí. Sí. Como que uno se subía el ánimo en el momento, pero oye, uno podía llegar a sentir y a presión. Propósito de eso, de las cosas antiguas que decían, no, usted no puede ir a un psicólogo, no, usted solamente tiene al Señor. Y al final uno se da cuenta que yendo a un psicólogo cristiano es la mejor herramienta porque te guía. Claro. Así que si tú estás sufriendo por alguna ansiedad y necesitas ir a algún psicólogo, te recomendamos a Javiera, que está atendiendo online. No sabemos si tiene tiempo libre. Pero ¿tienes tiempo, Javi, o no? Sí. ¿Está bien que te promocionemos? Ya, a Javiera Ramos, psicóloga cristiana, consejera familiar. Consejera familiar, que es muy buena haciendo su trabajo. Muchas gracias, Javita, te pasaste. Muchas gracias por estar con nosotras, te lo agradecemos un montón. Sí, que Dios te bendiga muchísimo, que prospere todo lo que hagas. Va a ser ella, así como un... si pudieras cerrar tú con una idea, nos gustaría como un resumen de... Sí. Bueno, no, yo agradecía de la invitación, realmente se pasaron, yo las había visto antes y realmente llama la atención verlas porque son jóvenes, tienen mucho que decir, como dice su dicho, cuando parten, así que yo feliz de poder seguir viéndolas porque animan a muchas personas que quizás a veces no podemos tener a toda la gente ahí, saber qué le pasa, y con estos medios que ahora se puede todo a través de las redes ver, es súper bueno. Entonces yo les doy las gracias primero que todo por invitarme y bueno, a las personas que, si es que hay alguien que está atravesando por un mal momento, un periodo difícil de ansiedad, yo sé que hay que evaluarlo por medio de rangos de dificultad. Yo sé que tenemos apoyo a nivel de la iglesia, pero hay un momento que ya como que es necesario buscar ayuda mental, o me refiero a psicólogos o psiquiatras, porque igual está en las iglesias todavía muy marcado esto del tema de los fármacos. Pero hay que evaluarlo porque no podemos decir, no, sabes que yo me niego a todas esas tipos de recetas, de buscar la solución, porque a veces es necesario. Pero desde el punto de vista cristiano,
yo invito a todas las personas que nos podamos aferrar a lo que dice el Señor, ¿cierto? Hoy día me encantó porque justo en el culto tocaron un tema que me hizo sentido con lo que íbamos a hablar esta tarde, que está en el Salmo 62:1, que dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, ¿cierto? Amén. Y continúa diciendo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él es mi roca, Él es mi salvación, mi refugio, y no resbalaré. Entonces yo les quiero invitar a que se aferren de la palabra del Señor, a que, como dice, podemos encontrar mucha palabra y dice que donde esté, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Sino sean conocidas todas, la ansiedad, la depresión, el estrés, todas las cosas que sean conocidas delante del Señor con acción de gracias. Y lo que más necesitamos en estos tiempos es que esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, ¿cierto? En Cristo Jesús. Así que por cualquier cosa que estemos pasando, atravesando en la vida, siempre con el Señor vamos a encontrar la respuesta que necesitamos a ese problema, porque Él es amor, de Él proviene nuestro socorro. Así que yo estoy muy agradecida, podría extenderme mucho a hablar acerca de lo bueno que es Dios para nosotros. Así que muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Gaby. Nos vemos en otro episodio. Y del recuerden podcast. seguirnos. Sí, por favor. Ya la sigo. Gracias. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram. ¿Cómo se llama? Lucy Sánchez Mujeres. Y en YouTube, bueno, no olviden seguirnos, colocar la campanita para recibir nuestros nuevos podcasts y videos. Y recuerden lo que dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Y lean Salmo 62 que nos dejó Javiera Salmo Ramos. 62. Esta semana leamos todas. Sí, meditemos y roguémosle al Señor por nuestras peticiones y ansiedades. Descansemos en Él. Chao a todos, todas. Bendiciones. Bendiciones.